Unos segunditos más, muchachos, ya casi. Sí, muestra. Ahora sí, buenas tardes, muchachos. Bienvenidos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a ver el rectificador trifásico de onda completa. Entonces voy a compartir pantalla, vamos a comenzar. Espero que salgan sus dudas. No he terminado de calificar la práctica, pero pues el día de mañana yo creo que sí acabo. Y está un poquito ocupada en otras cosas, pero ahí estamos, ¿sí? Entonces, voy a presentar pantalla, voy a compartir el Paint y vamos a comenzar. Ay. Me falta la tarjeta y un cable. Ahí estamos. Ay, hermano, no está funcionando. Ay, ahora el Paint se me está trabando. No sé por qué. Como siempre tengo problemas técnicos, muchachos. El Paint se está trabando. Y se dieron cuenta. Y ahora ni lo cierra ni me deja escribir en él. No, vamos a esperar a ver. Ay, espérenme tantito. A ver, ya.
Uh-huh. Bien. Voy a ver nuevamente. Sí, aquí ya está. No sé por qué estaba. Se me había trabado. Y vamos a comenzar. Vamos a ver la escala más o menos aquí. Bien. Así para. Aquí estoy, solamente para. Pero estoy compartiendo la pantalla. Y es la semana. Es práctica 3, es la semana 4. Seguimos en la unidad 1, que es rectificación polifásica. Quedó también que revisaran un ejercicio, pero solo la revisión todavía esta semana. No vamos a hacer ejercicios así, digo, por el tiempo y esto. Vamos a hacerlos en la semana 6. Entonces, en la práctica 3, vamos a ver la rectificación trifásica de onda completa. Voy a abrir el ORCAD porque de alguna manera también la explicación es mucho más fácil cuando se ve con la simulación. Pero nuevamente haciendo la analogía con la rectificación trifásica de media onda, recordamos que una cosa es la fuente, que nuestra fuente, pues usualmente vamos a tener una fuente en estrella, ya que es más práctico disponer de los 4 elementos, de las 4 líneas, L1, L2, L3 y el neutro. Luego vamos a tener la conexión de los transformadores o del banco trifásico de transformadores, ¿no? Pues aquí vamos a ver las siguientes opciones. Puede estar pues el primario y secundario, y aquí la opción es delta, estrella, y el secundario también delta y estrella. Y luego entonces las opciones pues son estrella, delta, delta. Otra opción es, no, más bien sería así. Otra opción es delta, estrella. Otra opción es estrella, delta. Y la última, estrella, estrella. Entonces tenemos las 4 combinaciones. En este caso, bueno, independientemente, pues recordemos de la conexión, vamos a tener 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. No vamos a usar neutro, aunque aquí está, obviamente, aquí está el neutro. Vamos a tener A, B y C, A, B y C. Y por otro lado, o sea, esto es una cosa, esto es opciones, ¿no? Pero del lado del rectificador solo hay una opción. Estamos hablando del trifásico onda completa. Pues aquí es el rectificador trifásico onda completa.
En este caso es un no controlado porque estamos hablando de diodos. ¿Okay? Aquí simplemente el rectificador es esto. Bueno, sí lo voy a... Esto es el rectificador. Pues, inicialmente, a ver, ¿quién me dice? ¿A esto se parece a qué? A ver, hasta aquí. A un puente de diodos. A un puente que es, hablando el mismo idioma aquí, un rectificador, pero ¿cuántas fases? De onda completa, Igual, de una, ¿no? Monofásico. Entonces, la única diferencia es que aquí, esto es así, ¿no? Este sería monofásico. A mí me gusta poner esta topología, esta configuración, además de la, pues ya muy conocida, un paréntesis, ¿no? Aquí. Cuando lo dibujan así, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, maestra. Sí, con su carga. Sí. Lo que me gusta de esta configuración, que bueno, a final de cuentas es la misma, nada más que como desdoblado. Para los que llevaron electrónica 1 conmigo, ¿se acuerdan que les puse aquí? A ver, ubiquen, este nodo se llama H, este nodo se llama L, este es el nodo A y este es el nodo B. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? H, la parte alta donde va la carga, L, la parte baja donde va la carga. Aquí teníamos A, B, y ahora una tercera rama, se les llama rama, branch o leg en inglés, porque es pierna, yo sé, pero se les llama así. En español, rama. Entonces, se agrega otra rama y tenemos ahora una tercera para colocar la fase C. Y nuevamente, de este lado, bueno, originalmente tenemos en la carga tenemos en la carga entre los nodos H y el nodo L. ¿Sí? Entonces siempre ver la corriente, recordando de aquí, siempre ver la corriente de H hacia L, aquí, pues también. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Vamos bien, maestra. Todo bien, maestra. Muy bien. Sí, todo bien. Gracias. Esta parte, les digo, por eso les puse de evaluación diagnóstica cierto conocimiento que pues debían ya tener, ¿no? Se supone, para que ya lo ven, es mucho más fácil. Entonces, de esta manera, voy a seleccionar nuevamente, voy a ver esto. Lo voy a usar. Pues vamos a las siguientes video. Vamos a numerar, se numera de la siguiente forma. Se numera, este es el diodo 1, este es el diodo 3 y 5, aquí es diodo 6, 2. Esta es la configuración. ¿Okay? Entonces, vamos a tener la siguiente. Voy a conectarlo de una vez, les digo, se me hace mucho más fácil la explicación cuando se tienen los dos. También. Para efectos de la práctica, como tenemos 4 combinaciones, y los que acaban en estrella ya los vimos con el rectificador de media onda, solo vamos a utilizar los que acaban en delta. Es decir, para la práctica va delta E, estrella delta un transformador de dilución. Maestra, se está cortando su audio. Maestra, sí, se le corta el audio. Ajá, profe, se está cortando un poco el audio. Será el ventilador.
A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí sí se escucha. Yo creo que es cuando está el ventilador. Así, ¿no? Ahí. Ajá. Sí, voy a... Una disculpa, esperen. Uy. Mientras, porque si no me voy a morir de calor. El ventilador. Ok. Estoy medio encerrado y tenía el ventilador puesto. Bueno. ¿Dónde estoy? Ajá. Vamos a crear nuevo proyecto. Nuevamente. Abrimos. Creamos. Ajá. Práctica 3. Dentro de ese mismo, miren, voy a crear otro. Voy a crear otro directorio porque son varios grupos y no los quiero desbaratar. O sea, el, digamos, de conexión, el grupo 2. Es el estrella delta. ¿Se acuerdan que el grupo 1 estrella, ya lo vimos, aunque también lo podemos ver si quieren en la semana de repaso. Vamos a hacer un ejercicio con el estrella, no, con el delta estrella en onda completa, por ejemplo, ¿no? O algo diferente. Grupo 2. Ok. A ver, ahí está. Nuevamente vamos a abrir. Está por ahí. Sí, la práctica 1. Nos llevamos nuevamente los transformadores para no volverlos a hacer. Muy bien. Control A para seleccionar todo. Control C. Muy bien. Vamos al otro. Ajá. Bueno, como de inicio teníamos todo esto conectado. Quitamos esto. Lo ponemos por acá. Ahí está. ¿Y qué vamos a desconectar de este lado? A ver. Eso también. Bye. Muy bien. Ahí está. Y vamos a comenzar. Grupo 2 dijimos, bueno, ahora vamos a crear este archivo de simulación. Nuevamente a 66 milisegundos. Punto 1 E-4. Aplicar, aceptar. Y quedamos que es estrella delta. Entonces, conectamos estrella, a ver, final de A con final de B con final de C, y esto lo conectamos al neutro. Y luego línea 1 a A, línea 2 a B, línea 3 a C. Y por el otro lado quedamos en que es delta. Y vamos a conectar al rectificador. ¿Dónde está? Maestra, la línea 1 con el transformador A quedó abierta.
Ay, muchas gracias. Sí, es cierto. Pero déjenme ponerlos. 1, 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Están? Gracias. Maestra, ¿por qué en específico esta configuración de diodos así? Porque es más fácil de recordar la secuencia. Bueno, se me hace más fácil recordar este orden y ya luego la secuencia va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así van a conmutar naturalmente porque van a ir cerrándose los diodos de arriba cuya fase esté más positiva y los diodos de abajo cuya fase esté más negativa. Y ahorita vamos a ver en la onda, por eso es que quiero correrlo para que... Es donde estoy, aquí siento que no me ven, no, como hablo mucho con las manos. ¿Dónde estamos? Aquí. Esta configuración, entonces les decía, es más fácil de recordar para mí el orden como los dibujo, como los escribo, y la secuencia ya va en ese orden, a ponerle, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y luego cómo es la secuencia, el después del 6, cuál viene, etcétera. ¿Sí? O sea, es como lo comenta, va a seguir la conmutación y va a ser en ese orden. Así es. Entonces okay. Es más fácil. Le puedo yo también poner A, B, C, D, lo que yo quiera, pero luego imagínense para recordar, ¿no? La configuración. Por eso es que la numeración es más fácil. Ya, ahorita vemos. De acuerdo, gracias. Bien. Entonces seguimos conectando. Que por aquí ya había puesto la carga. Esto de aquí, a ver, lo voy a dejar hasta por acá. Sí. Es que creo que al final de cuentas lo había subido creo un poco más. Digamos aquí, es más, aquí lo voy a como hacer más chiquito para pues conectarlo junto a ver si puedo. No, ahí por ejemplo. Ajá. Y de este lado, ahora sí. Subimos esto un poco. Ay, mi mano me duele. Vamos a... Ahí está. No puede ser, no les dejé la investigación de la semana. No, maestra. Pensamos que no había. Con razón. No, no, pues ya no. Bueno. Rayos. Vamos a utilizar algo que se llama resistencia shunt. Entonces, a ver si pueden googlear qué es una resistencia. Ahorita. Shunt. Por favor. Lo primero que sale dice que son resistencias normales que se usan para medir la corriente de forma indirecta. Es decir, a partir de la tensión que hay en sus extremos, se puede calcular fácilmente la corriente que la atraviesa con una sencilla ley de Ohm. Eso es lo que sale. Exactamente.
¿En dónde? ¿En qué ¿Puede compartir en Classroom? El link. ¿El link? Ah, ok. Sí, ahorita lo subo. Muchas gracias. Sí, en efecto, y si pueden todos también por su propia cuenta, no poner en duda, tal vez, digo, no es que esté mal, sino para que ustedes investiguen, no nos crean, porque yo también digo, ¿qué es eso? Yo también La resistencia Shunt, profesor, es la que tiene igual un bajo nivel precisamente de resistencia a la corriente, ¿no? Exacto, usualmente se utilizan valores de 1 ohm, ¿sí? O menos, pero obviamente recuerden que mientras menor valor sea la resistencia, pues mayor tiene que ser la potencia para una cierta corriente determinada, ¿no? Entonces, pues se juega con eso. En el laboratorio tenemos resistencias usual de 1 ohm, pero bastante grandes la potencia. ¿Qué más? No me acuerdo de la potencia, pero están de tamaño está grande. No me acuerdo si eran 22 watts, me parece. Bueno. Entonces vamos a conectar de esta manera la referencia del rectificador con la referencia del sistema completamente. ¿Sí? Recordemos que es como si esto no estuviera conectado. Y luego el delta es final de A, inicio de B, final de B, inicio de C, final de C, inicio de A. Esto es simplemente el delta. Y de este lado vamos a conectar A, aquí, B, es este punto, ahí, y C, que es este otro punto. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a correr. Ok, está definido. Recordemos que debemos agregarle, no había olvidado, aquí en Library, en Configuration Files, Library, vamos a buscar. Fíjense, aquí no me sale directamente, pero yo ya sé dónde está, tengo que ver. Ahí, a ver. C, cadence. Tools. Aquí está, de hecho. Tools, PSpice, Library. Aquí está. Y dice Diode. Muy bien, agregar al diseño, aplicar, aceptar. Y ahora sí va a correr. Ahí están. Y bueno, primero que nada, comprobamos A. Bueno, es la de la fuente, obviamente, porque es en estrella. ¿Está? Y la fase A, pero en secundaria debe de estar en fase secundaria. Entonces, ven, aquí no hay ningún corrimiento, aunque este esté en delta. ¿Por qué? Porque simplemente la tensión que se tiene en el secundario de cualquiera de los tres transformadores sigue específicamente en la fase de la que está entrando. Entonces, si aquí empezamos en cero porque viene de una estrella desde línea a neutro, pues va a ir en fase de su secundario con el que le corresponde. Y bueno, vamos a tener entonces un sistema. Tenemos de A a A', de B a B' y de C a C'. Aquí. Tenemos un sistema trifásico. Desfasado 120 grados entre sí. Pero esas son las tensiones. Tiempo, tensiones de fase y tensiones entre líneas. Entonces vamos a tener este conocimiento.
es que aquí no puedo rayar directamente. Aquí, este sistema vamos a tener, esto es complementando a la teoría que les envié, pero vamos a tener la tensión de la B, la tensión VE, BC y la tensión VCA. Pero en el rectificador, ¿qué nos damos cuenta? En el rectificador, no nada más vamos a tener la posibilidad de las tensiones de fase que ya conocemos, de las tensiones entre líneas que ya conocemos, sino que también, tanto vamos a tener la opción que fluya corriente de A hacia B, como que fluya corriente de B hacia A, de B, sería 3. Igual sigue pasando por la... Y para regresar hacia A, sería cuando estén encendidos el diodo 4 y el diodo 3. ¿Entienden, chicos? Sí, maestra. Sí, profa. Sí, profesora. Entonces, no nada más vamos a ver la opción de las tensiones entre líneas, digamos, las ya conocidas, las que siempre, bueno, no es porque las otras no sean desconocidas, sino las que siempre se manejan, ¿no? En esa secuencia, A, B, B, C, C. También vamos a ocupar las tensiones recíprocas, que son, por ejemplo, en lugar de AB, vamos a poner BA, vamos a poner CB. Y en lugar de CA, vamos a poner AC. Ay, perdón, es que este es A también. Aquí está C. Aquí está. Muy bien. Entonces, hasta parece, me quedó hasta como un arco iris, no sé. Chistoso. Entonces, en este sentido, vean. Ya no nada más tenemos eso, ¿no? Así. Sino tenemos, a ver, AB, obviamente son tensiones, pero para que ya, esta sería BC, CA, y las recíprocas, digamos, de AB, su recíproca es la amarilla, esta sería BA, ajá, esta de aquí es AC. De este lado tenemos la última, que sería recíproca a la verde, que sería CB. Y de esta manera, vamos a ver que la fase más positiva, porque al mismo tiempo, fíjense, esto es de y es entonces, durante todo este intervalo, fíjense que hasta lo puse medio chueco y casi como iba. Vamos a ver un poquito. Digamos, algo así iba, ¿no? ¿Iba qué? Así. Me refiero a esto. Aquí. Aquí, ¿no? Aquí más o menos si hacemos por decir, o sea, esta parte
A ver si me sale. No, no me salió. Bueno, el caso es de que sí, más o menos es así, está. Vamos a poner. No quería borrarlo, pero lo voy a traer por ahí. Ahí está, más o menos, de hecho sí. Aquí está. Entonces, observamos que que realmente la fase más positiva va a durar durante todo este periodo. Entonces, la fase A va a estar más positiva durante 2 pi tercios o los mismos 120 grados. Que la fase C va a ser más negativa durante de aquí hasta acá. Que la fase B va a ser más positiva durante este intervalo. La fase A va a ser negativa durante este intervalo hasta acá. Y así sucesivamente. De manera que observamos que siempre se encienden 2 diodos al mismo tiempo, siempre. Obviamente para que pueda existir retorno. Exista regreso al sistema, al devanado secundario. ¿Ok? Por un lado. Por otro lado, también tenemos que observar que nunca se encienden, nunca se encienden los 2 diodos de la misma rama al mismo tiempo. Porque ¿qué pasa con la fuente? ¿Qué pasa? Bueno, con el devanado, ¿qué pasaría? Se pone ¿cómo le decimos? En corto, ¿no, profesor? Ok, En corto, así es. Gracias. Entonces, por un lado, entonces, eso es lo que vemos. Y como se van a encender 2 diodos al mismo tiempo, estos 2 diodos, pues obviamente tienen que ser uno de la parte alta y uno de la parte baja. Uno es de la parte, el de la parte alta va a ser la fase más positiva. Y de la parte baja va a ser la fase más negativa. Entonces, recordando, a ver, aquí lo voy a... Bueno, no, aquí en este no, así está bien. Acá. Vamos a ver entonces que la conmutación, digamos, cada fase va a estar 2 pi tercios o 120 grados, va a estar más positiva o más negativa. Pero se va a estar haciendo estamos aquí, a ver, no sé si haya quedado claro. Si no se me ocurre esta otra forma de mostrárselos, miren. Ajá. Esta parte es, digamos, de aquí hasta acá. La A
Y esta parte es la que estamos tomando intercalada, esta distancia ahí, es de esta de aquí hasta acá. ¿Sale? Entonces, vean, la parte de arriba es el diodo de la fase más positiva. Y la parte de abajo del rectificador es el diodo de la fase más negativa. Entonces, de esta manera, fíjense, el diodo de la parte alta A, para establecer las conmutaciones, es, a ver, ¿con qué color? Con este. Aquí se enciende el diodo 1 y 1. Luego, la combinación en este intervalo se enciende el de la parte baja del C, es el 2. Entonces aquí es 1 y 2. Y aquí también es 2 en esta otra parte. En el intervalo donde la fase B es más positiva, que sería el diodo 3, estamos hablando. Entonces, y aquí sigue el 3 porque arriba no ha cambiado. La duración de ese intervalo sigue siendo 120. Luego aquí tenemos ¿cuál? Si estamos hablando de A, la parte baja, eso significa que durante todo este intervalo va a estar encendido el diodo 4. Y nuevamente aquí, o por último más bien, vemos que cuando se mide la fase como la más positiva, el diodo encendido va a ser el 5. Entonces, 5, nuevamente 5, y por último, el, digamos que otro color, el 6, y aquí también es 6. Entonces, a ver, por último, diodo, eso significa que diodo 1 encendido, diodo 3 encendido, diodo 5. Y significa que este intervalo va a estar encendido el diodo 2, es el C, ¿no? Entonces la base C, gramos. El diodo 4. Sí o sí, a ver, muchachos. Ajá, el de la A. Y el del 3 sería diodo 6. ¿Se entendió, chicos? ¿O más o menos? ¿O sí? ¿O no? Díganme algo. Sí, profe, Sí, se entendió, profesora. Sí, profesora. Entonces, respondiendo a lo de hace rato, ¿no? Pues es más fácil así 1, 3, 5, 4, 6, 2, aprenderse de esa manera y pues ya la conmutación me va a salir de manera natural. ¿Vale? Entonces vemos la forma de onda de salida. Va a ser por aquí, completamente. Aquí está. Y bueno, observamos una diferencia. Con esto vamos a cerrar esta primera hora de la diferencia y con la ecuación de la tensión de salida. Entonces vamos a hacer, digamos, un zoom aquí. Vemos como si hay bastante diferencia. No es cierto esto es sobre salida. Vamos a poner aquí un máximo. En este caso 22.72 y de, digamos aquí, es 24.19. Entonces esto voy a abrir también lo de la práctica.
Profesora, el rizo amarillo que aparece el rizo amarillo que aparece en el, bueno, ya en el simulador, ese es ya la rectificación, ¿verdad?, de las ondas. Sí, ya es la tensión de salida. Digamos, aquí lo voy a nada más a tomar el valor, el recorte para ponerlo aquí. Pero, digamos, ya faltan 5 minutos. A ver. Digo 10 me marca. Vamos a llevarnos esto como slot y vamos a ensartar. Ahí está. O sea, esa es únicamente la tensión de salida. Que se los pongo en otro. Entonces vemos que ya comparado con, pues si tuviéramos, a ver, por ejemplo aquí. Si la rectificación fuese de media onda, la tensión de salida sería algo parecido a esto. Lo voy a rayar sobre, ahorita lo voy a quitar. Sería algo así. De aquí. No. No, ni se ve. A ver si me sale. Y las rectificaciones de onda completa, la salida es muy parecido a esto, ¿no? Parecida, ¿no? Porque es abajo, así. Y aquí les hizo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si la rectificación hubiese sido de media onda, la salida hubiese sido algo así. Así. Entonces, en distancia seguimos teniendo 2pi radianes. Porque en el otro está recorrido porque la intersección ocurre 30 grados después. Pero a ver, dice, pero aquí, no sé aquí, acabaría y pues siguen siendo 2pi radianes. Entonces vean la comparación, la tensión de rizo en el rectificador de onda completa es mucho menor a la tensión de rizo del de media onda. ¿Por qué? Porque aquí hay conmutación o hay cambio de estado en el de onda completa cada 60 grados. ¿Sí? O sea, la duración del estado del de arriba es 60, pero como se intercala con el de abajo, entonces en sí el estado, digamos, que está encendido 6 con 1, dura 60 grados, porque luego 1 sigue prendido en efecto, pero 6 está abajo, ya cambió, ya no es 6, ahora es 2. ¿Sí? Entonces aquí este estado permanece únicamente 60 grados, o en radianes, ¿sí? Pi tercios radianes. ¿Sí? O 2 pi sextos, no hablando de pues, los 30 grados, cuando estamos de 30 en 30. Entonces, esa es la diferencia. Ya no vamos a tener 3 conmutaciones, ¿se acuerdan de la famosa o conocida M? En este caso, M, el número de conmutaciones o estados posibles son, o es, ¿cuánto? ¿Cuánto vale M? El número 6, de ¿no? conmutaciones. 6, en efecto, 6. Y también, bueno, otra conclusión es, aquí podemos poner como conclusiones, hay un rizo menor a la salida. Ajá. Y también observamos, por otro lado, que la diferencia entre el B máximo de líneas del secundario es 2, no, perdón. B máxima de salida es B máximo entre líneas del secundario menos 2 veces la caída de los diodos. Esta es, sí, la diferencia ahí.
Si nos damos cuenta, 22.7 a 24.1, pues estamos hablando de 1.42. 1. Sí, del 7 al 1.40 y tantos, ¿no? Muy bien. ¿Qué es esto de aquí? 1.4 volts aproximadamente. Sí, eso es lo único que quería recalcar de este lado, y que el rizo es menor, pero pues la diferencia entre el mayor y el menor es nada más la que da 2BT, también la vamos a despreciar nosotros. Continuamos, chicos, ahorita para ya ver las tensiones en sí, promedio y eficaz de salida, tanto en la salida como en el diodo y un devanado secundario. Entremos a la otra sesión, por favor. Bien, continuamos. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con los cálculos, tomando como base lo de la clase anterior. Digo, en cuanto al funcionamiento, antes de eso, en cuanto al funcionamiento, espero que haya quedado claro. Pero las ecuaciones, pues únicamente vamos a explicar, vamos a tomar en cuenta que, fíjense, la forma de onda es exactamente la misma, ¿sí? Tanto de media onda como de onda completa. ¿Cómo? ¿Una es más grande que otra? Sí, pero realmente si nos basamos en que aquí de esta onda es pi sobre 2, nos toma la referencia primera. Esta distancia de aquí a acá siempre va a ser, si tomamos como el 0, ¿no? El 0. En cuanto a, el punto es pi sobre 2. Pero en cuanto a distancia, aquí va a ser 2 pi, ahí está, 120 grados. Cuando hablamos de
la otra, la parte que mencionamos de onda completa, este punto sigue siendo pi sobre 2. Y la distancia ahora que estoy marcando es 2pi sobre 6, a la mitad de la otra distancia. Entonces quedamos y coincidimos en que la distancia, al ser 2pi sobre m, pues para un lado es pi sobre m y para el otro es pi sobre m. Igual si hablamos, partiendo del centro, pi sobre m y pi sobre m del otro lado. Dependiendo de m, entonces lo dejamos de esa manera, ya lo integramos en un momento dado, ya hicimos esta parte, solamente recordando que el BCD de salida es igual a BCD de salida es igual a la integral de pi sobre 2, a m veces en 2pi, en este caso van a ser 6, pi sobre 2 menos pi sobre m a pi sobre 2 más pi sobre n de b de omega t, etcétera, etcétera. Me dio que era b máximo seno de alfa sobre alfa. ¿Seno o coseno? ¿Me recuerdan? Seno. Muy bien, donde alfa es alfa pi sobre m. En este caso, si aquí estamos hablando que es pi sobre 6, ¿me pueden ayudar a sacar este factor? Nuevamente, ejercicio, evaluación, de saber si saben usar la calculadora o no. ¿Cuántos? 0.9549. Muy bien. Y les pido lo mismo para el BRMS. Acuérdense, es exactamente esto mismo. ¿Se acuerdan? Ay, no, lo seleccioné antes. Voy ahorita. Es esto, pero recordamos que, y esto es raíz, ¿ok? De esta manera, tenemos que máximo sobre 2 por ahí 1 más, que era un medio del coseno de 2 alfa. A ver, ¿dónde está mi? No, profesor, es del seno de 2 alfa. No, perdón, seno de alfa. Perdón. Era un medio de... un medio. 1 sobre 2 alfa por el seno del 2 alfa. Ah, ok, ya. Es que me faltaba abajo, ¿verdad? Sí. Ya fui por mi apunte. Aquí están, muchachos, nada más que estoy viendo. Más fácil abro del celular la clase pasada. Voy acá.
Ni veo en el celular. Ok. Según yo, profesora, es 0.7161, según yo. No, y acuérdense que no me debe dar menos que el BCD, que sería Ok. seno de 2 alfa, ¿verdad? Sobre 2 alfa. Sí, así lo tengo. Y da 0.9557. Ándenle, todo esto, digamos, esta parte, ¿no? A lo mejor le faltó eso, 0.9557 de max. Muy bien, esa parte quería yo llegar para ahora sí ya tomar bien los valores de la práctica que tenemos aquí. ¿Okay? Desde la salida vamos a entregar o vamos a ver la forma de onda de tensión, ya lo hicimos, valor promedio y eficaz, corriente, valor promedio y eficaz. A ver. Pues ya quedó claro, ya vimos cómo salió. Me gustó la secuencia en que puse los colores, la verdad. Entonces vamos a tomar también, por cierto, el esquemático, que no lo toma en cuenta. ¿Qué cabe aquí? Sí. Ese es el esquemático. Muy bien, ahora sí vamos a encontrar valores. Voy a quitar, selecciono aquí y quito el montón de. Vamos a poner que era la, no, la corriente. Ajá, voy a poner en la parte de abajo. Frente, aquí tenemos. Y de ambos voy a poner selecciono, insertar el ABG, insertar RMS y acá control C, vamos a vernos aquí, insertar el ABG, insertar el RMS y ¿qué más? La marca hasta acá. A ver, de tensión, no, estamos en corriente, perdón. Marcador ahí. Del promedio. Yo creo que se me hace más fácil ahorita en este momento hacerla. O sea, en lugar de poner los marcadores, mejor hago la comparación. Ay, no. No, salta. Ahí está, lo dejé. Bien. Muy bien. Y vamos a hacer el cálculo, por favor, la comprobación, recordando que es el grupo 3, el grupo 2, estrella, delta, y las tensiones de fase y de línea, tanto del primario como el secundario, debería ser las siguientes. A ver, también recordamos que la fuente se encuentra en estrella, con una tensión por fase entre línea y neutro de ES. ¿Ok? Ese es su valor que le estamos poniendo en este caso 120 volts AC. Y del lado, entonces, del primario vamos a conectar y vamos a meter por fase
ese también, ¿no? Aquí, a neutro. Y luego vamos a tener entonces la tensión de fase del primario es ES. Tensión entre líneas del primario, ¿cuánto sería? ES por, si está en estrella. Por raíz de 3, ¿no? Muy bien, ES raíz de 3. Por otro lado, acá el delta, simplemente transformamos de fase a fase. Tensión del fase de secundario es ES por N2 entre N1. Y luego se explica primero el rectificador y luego el caso específico del grupo 2, estrella delta. Ay, hay alguien ahí esperando. ¿Alguien entró? ¿Quería entrar? Se escuchó, ¿no? Bueno. Estoy aquí. Ahí está. Entonces, de aquí a acá, la tensión entre líneas va a ser exactamente la misma. ¿Y por qué? Porque es delta. Así está. Entonces, aquí lo que me importa en el rectificador de onda completa también es reconocer que la tensión máxima de salida, aquí está, fíjense, es aproximadamente, entonces, si vemos que es casi la tensión de entre líneas. Eso es también algo que tenemos que destacar aquí. Es tensión máxima de salida, es tensión aproximadamente, tensión máxima entre líneas del secundario. ¿Okay? Entonces, esta es la que me importa y recordemos que para obtener las tensiones máximas, pues nuevamente, no se podríamos sacar de todas, pero esa es la que me importa. Entonces, tensión máxima entre líneas del secundario va a ser S por N2 entre N1 por raíz de 2, porque es senoidal. Entonces, en este caso del ejemplo, quedamos en que tensión máxima entre líneas del secundario sería 120, que es la de fase, por, bueno, primero acá, 120, yo lo hago así, 120 y aquí. Luego aquí hay 120 entre 7.15 habíamos quedado en la fase. Y pues ya el máximo sería eso por raíz de 2. ¿Cuánto les da? Era el 23 punto algo, me parece, ¿no? 23.73. 23.73. Muy bien. Una próxima, ¿no? Quedamos en que le quitamos. Y también el BCD, de aquí vamos a sacar. Eso significaría que BCD es igual a 0.9549 por ese 23.73. ¿Cuánto es? $22.65. Y el BRMS, si me hacen el favor, 0.9557 por 23.73. ¿Cuánto es? Tiene que ser un poquito más. 22.67. Bien. La diferencia, bueno, yo no los quiero poner así, pero aquí la diferencia. Los puse con el mismo color. Bueno, el promedio, 21.41. Miramos con este. Y vamos a poner el verde.
al BRMS, aquí y acá. Ok, una diferencia de, vean, como 0.02, ¿sí lo ven? Lo mismo aquí, es lo importante. En cálculo, si ya nos vamos a la práctica, sería el BCA, ¿me ayuda, por favor? BCA común, de los valores de la práctica, pues, ¿no? BCA es igual a la raíz de 21.436 al cuadrado menos 21.414 al cuadrado. ¿Cuánto nos va a dar? A mí me dio de 0.97, 970 pues. Dijo Muy 20. bien. Okay. ¿Quién fue? ¿David Levy? Sí, profesora. 0. ¿Qué? 970. Sí, dijo 21.436 al cuadrado, ¿verdad? Ajá, y es el... 21.414 al cuadrado, ¿verdad? Así es. Sí, 0.970. Ayúdenme con el punto 970 entre 21.414 por 100. No como por el 4%, se debe de 4.5. Vean la diferencia con el 18, a ver, lo voy a abrir. Bueno, no sé si recuerdan, pero era 18% del rizo pasado. Entonces, esto ya prácticamente no necesita rizo dependiendo de la, no necesita filtro dependiendo de la aplicación. ¿Se entiende? Vean cómo es un parámetro de ándele. Gracias, 18.09. Es un parámetro que mide la efectividad del rectificador. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Ahora con el diodo. Bueno, este lado ya vimos ahí la parte de tensión y de corriente y del factor de rizo. Acá estamos. Ahora vamos a ver en un diodo. Quito. Voy a poner en un diodo, digamos en el diodo 1, la tensión de los ITER. Y acá abajo vamos a poner la corriente en el diodo 1. Muy bien. Aquí está. Y vean lo que sucede. Sí, acá abajo voy a dejar también la corriente en la carga para que se aprecie lo que quiero señalar. Ahí está. Entonces vamos a ver ahí arriba. Híjoles, ¿será que lo pongo? Sí. Arriba. De A a B y de A a C voy a poner. Ahí está. Y como título, tensión y corriente en un diodo. Tenemos esto del diodo 1. A ver, esta parte, ¿no? La que me interesa del rectificador.
Entonces, vemos que en este intervalo, así como estamos arriba, en este intervalo, desde aquí hasta acá, vemos qué pasa. Quedamos en que diodos encendidos son 6 y 1 y 1 y 2. Aquí se encienden 2 y 3, 3, 4, 4, 5 y 5 y 6 y se cerró el ciclo. Muy bien. Estamos tomando en cuenta la tensión en el diodo 1. Entonces, ay, se me cayó. Quedamos en que en este intervalo, así como está acá, ya lo habíamos dibujado, ¿sí? En ese intervalo, el diodo 1, aquí está, en ese intervalo. Más que solamente estamos poniendo AB y AC. Pues en ese intervalo, AB y AC. El diodo encendido es diodo 1, ON, ¿vale? Por eso es que el diodo 1 se encuentra con una tensión durante ese intervalo aproximadamente 0.7, ¿no? Se enciende. Y después, cuando se encuentra apagado, pues van a ocurrir varias cosas. A ver, fíjense en los siguientes intervalos. En la parte de arriba, la explicación es esta, ¿sí? En la parte alta, pues solo hay, digamos, 3 opciones. Parte alta, 3 opciones. Entonces, o está encendido el diodo 1, o está encendido el diodo 3, o está encendido el diodo 5. Entonces, aquí ya este es el primer intervalo. El siguiente intervalo es el diodo 3 que está encendido. Vamos a llamar desde aquí hasta acá, si lo vemos. Aquí, diodo 3 on. Y en el otro intervalo tenemos aquí el diodo 5 on. Independientemente de lo que pase abajo, sí, yo sé. Pero lo que quiero, vamos a encontrar un camino porque tenemos que partir de algo, ¿sí? Y el que yo he escogido es relacionar o hacer un LBK de esta manera. Aquí tengo mi corriente a través de la fase A, a través del diodo, y lo cierro. Cuando el diodo 3 está encendido, va a cerrar así, ¿sí? Así se cierra. Si despreciamos la caída, y aquí esto es como un cortocircuito, y yo sé que el diodo 3, digamos, el diodo 3 encendido es ese intervalo. Ay, no cambié de color. El diodo 3 encendido es ese intervalo. Vamos a ver, diodo 3 on. Y le voy a poner con otro color. Diodo 5 on. Entonces, cuando el diodo 3 está encendido, voy a tener esta malla y de aquí a aquí, a este punto, tengo VAB. Entonces digo que la caída de tensión en el diodo 1, así como está definida, ¿ven cómo me va a quedar? Así. Luego, ¿qué hago? Y tengo un más, tengo un menos. Este se cierra y quedó aquí. VAB sería, como están encontrados, V de 1 es VAB. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en ese intervalo? Ahí está. Ahí, ¿no? Ay, queda muy arriba. Ahí, más o menos, ¿no? Y cuando el diodo 5 está encendido, aquí por ejemplo, lo que va a ocurrir es que esto ya no voy a tener este camino. Ahora el camino que voy a tener es
sigue aquí, sigue por el 1, hipotéticamente porque acuérdense que el 1 no está cerrado, viene hacia acá. No, pues de hecho no pasa por A, ¿no? Nada más aquí. Pero entonces lo que tenemos es la tensión VAC, porque ahora estoy de este punto, a este otro. ¿Sale? Entonces, el circuito malla que yo tengo presente es aquí, fluye al circuito abierto, regresa a través del diodo 5, pasa por el devanado y regresa el devanado que es ¿dónde está? Este punto es C, y este punto ya cuando sube es A. Entonces nuevamente si va a fluir la corriente hacia arriba, aquí tenemos VAC presente en el diodo 1. Entonces en ese intervalo lo que yo tengo es, no es CA, es AC. Y aquí lo importante es únicamente el valor pico inverso y observar que igual cuando el diodo se encuentra apagado y el diodo encendido, la tensión del diodo es aproximadamente el 0.7. Y si el diodo está apagado, la tensión en el diodo es tensión entre líneas del secundario. Entonces nos vamos al máximo inverso, es máximo entre líneas. Que bueno, aquí como tenemos que es el mismo que el de fase, el BPI es 23.73 en el ejemplo. 23.73. Vamos a ver. Esto era únicamente para ver dónde salía. Vamos al punto mínimo. Y nos arroja un valor. Aquí no son tantos. Aquí lo voy a poner. El BPI. Igual. Final. Ok. Ahí está. Y pues observamos del lado de la curva. En ese lado no debe haber ningún problema en la comprensión, o si me dicen se los vuelvo a explicar. Díganme, muchachos, ¿me entendieron? Entiéndanme que no estoy haciendo, o sea, no estoy cerrando, no estoy diciendo que esté cerrado el diodo todo ese tiempo. Yo estoy cerrando una malla para que puedan observar o puedan establecer un LBK, nada más. No está abierto, digo, no está cerrado, pero cuando está abierto va a caer. Si nosotros medimos entre sus terminales, vamos a medir una cierta caída de tensión, y recordemos que es importante conocer este dato para pues comprar diodos de adecuado valor, ¿vale? Bien, entonces eso en cuanto a la tensión. Y ahora bien, en cuanto a la corriente, ¿qué puedo decir aquí? Digo, aquí, si el diodo encendido, y pues si el diodo encendido, hay corriente a través del diodo, únicamente si el diodo está encendido. Y si el diodo está apagado, la corriente a través del diodo debe ser 0. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Entonces, hablando del diodo 1 únicamente,
Durante este intervalo, el diodo 1 está apagado, por eso la corriente es igual a 0. Únicamente cuando el diodo está encendido, que aquí es este de acá, es que existe corriente. Y vemos dos cosas, o podemos apreciar. Una, ¿qué podemos decir de la corriente máxima a través del diodo? ¿Cuál es? Es la parte. ¿Quién me dice? ¿La corriente máxima a través del diodo? Respecto a la corriente máxima de la carga. Es la misma, ¿no, maestra? Es la misma, eso quiero que observen. O sea, por ejemplo, hablando de especificaciones, yo trato de mencionarles pues los datos útiles, ¿no? También para que me sirve que saquen, si no estamos hablando de diseño de diodos, los valores que me interesan, pues es la corriente máxima que soporta, la tensión pico inversa que también puede soportar, esos son los dos valores. Pero recordemos que la tensión la soporta cuando está apagado. Y la corriente es cuando está encendido porque es la corriente que lo atraviesa. ¿Ok, muchachos? Entonces, eso es importante ver. La corriente máxima de salida es igual a la corriente es la corriente CD y la corriente RMS, ¿sí? Porque anteriormente nosotros, fíjense, creo que rayó mucho. Sacábamos una corriente y CD es igual a 0.949 459 y max de salida, pero ahora yo no voy a ocupar 6 crestas, sino únicamente 2. Entonces, ¿qué creen que ocurre? El ICD del diodo va a ser igual a ICD de salida sobre por, etcétera. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué, muchachos? Sobre raíz de 2, profesora. ¿Por qué? La onda, ¿no? Por el tipo de onda. ¿Dónde estoy? Yo tengo esta ecuación para 6 crestas y ahora quiero únicamente para 2 crestas. ¿Cómo la saco? Es sobre 6 y por 2 crestas. Así es. Yo divido entre 6 para sacar el área sobre bajo una curva. Una curva, acuérdense, anteriormente dividíamos entre 3 porque era una curva. ¿Sí? Si recordamos, a ver, voy a... No. ¿Qué hice? No. Me equivoqué. A ver, espérenme, Gaito, que lo abra para que veamos esta parte. Ahí están, de media onda. Ajá. Lo que vimos la semana pasada, a ver, en un diodo,
Antes, vean, teníamos una cresta de las 3 que teníamos en un ciclo. Solo tenemos una cresta. Dividíamos la corriente, la dividíamos entre 3. Ahora, muy bien, ¿quién fue? ¿Quién me dijo la respuesta correcta? Fernando, Rogelio, Hugo, ¿quién fue? Lo de entre 6 y por 2. ¿Yo quién? Reyes. Alonso, gracias. Entonces, de esta manera sale. En efecto, ese es el razonamiento. Ahora bien, si hablamos de la IRMS del diodo, pues nuevamente sería la IRMS de salida sobre 6 por 2, y no tiene nada que ver ese raíz de 2 con el RMS de la senoidal. Simplemente tiene que ver con las dos crestas. Tiene que ver las dos crestas, ¿sí?, de la senoidal. Pues recuerden, estamos integrando el área bajo la curva. Podemos entender esto que les estoy diciendo o volver a hacer todo el rollo, ¿no? IRMS del diodo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces en 2pi por la integral, acuérdense, de pi medios menos pi sobre 6 hasta pi medios más pi sobre 6 por la I máxima al cuadrado seno cuadrado de omega t de omega t. Y si hacen todo este relajo, me debe coincidir con esto de acá arriba, que esto de acá arriba es, si lo dejamos en factores, sería 0.9557 por raíz de 2 sobre 6, bueno, sería entre raíz de 3 más bien, ¿no? ¿Es cuánto? Por favor. $0.5517. Muy bien. Gracias. Con 2 que colaboren está bien. Gracias. Y del otro lado, si estamos hablando del punto 9547 entre 3, acá, punto 9549 entre 3, ¿cuánto nos da? Ok, gracias. Y esto pues debería de dar, todo este relajo, si lo volvemos a hacer, debería dar exactamente esto de aquí. ¿Sale? Entonces vamos a hacer el cálculo también, los valores. Bueno, aquí únicamente quedó así. De el I del ejemplo. ICD del diodo, pues es que damos, a ver, según 22.65 miliamperes en el por cálculo sobre 3, por favor. Y el IRMS del diodo va a ser igual a 22.67 miliamperes que damos sobre raíz de 3. Hugo, anda por ahí, despierta. Aquí estoy, profe. Aquí estoy. El primero es 7.55, el ICD.
El RMS es 13.08. Muy bien, muchas gracias, chicos. ¿Quién fue? ¿Alonso? ¿El siguiente? Armando, no me acuerdo. Bien. Haber sido Alonso. Yo creo, sí. Vamos a tomar entonces, ya quitamos esta parte para no hacernos más rollo, únicamente para que vieran, y vamos a agregar el ABG, agregar el RMS. Vamos a ver, a tomar el valor hasta el final, un promedio, y el eficaz. Y ese sería. Y RMS del diodo. Ajá. Y este es el ICD. Ok. Uh-huh. Algo así. Sí. Uh-huh. Y pues vean, quedamos en que es un poquito menos porque aquí en el simulador sí está tomando en cuenta las caídas o la caída de los diodos, ¿ok? Y en este caso, pues nosotros no estamos considerando, aunque los valores, pues sí están en relación muy parecidos, ¿no? Cada uno con su I máxima y etcétera. Digo que es diferente, pero sí coincide. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. Profesora. Muy bien, se ve. Sí, profesora. Gracias. Por último, vamos a sacar el valor del devanado secundario. Uh-huh. Bien. En este caso, a diferencia del anterior, si nos recordamos, en este caso pues estaba bien fácil porque la corriente a través, donde estoy aquí, en el circuito, si se acuerdan, la corriente a través de un diodo es igual a la corriente a través del devanado secundario, ¿sí? Es la misma, ¿vale? Entonces, la corriente eficaz de uno era el del otro y la de promedio era la del otro. Muy bien. Aquí la diferencia es, ¿dónde estoy? Bien. Uh-huh. Que un devanado, uh-huh, en este caso, a ver cómo lo tenéis aquí. Lo voy a volver a tomar. Uh-huh. Por decir aquí. Ok, aquí en un devanado. La corriente en el devanado A no solo va a depender, digamos, así. Uh-huh. No solo va a depender de la corriente que haya a través del, pues del diodo 1, que va a ser así. Quedamos en que esta es una. Ah, no. Esto ocurre, hay corriente a través del devanado 1, ya bien sea así, en esta dirección, ya bien sea también con la combinación con 2, ¿sí? Hay corriente aquí, sigue acá, a través de 2, sigue aquí, así. ¿Dónde estoy?
Ujú. Aquí vamos a llamarle, no en el devanado, aquí tengo una corriente de línea A. ¿Vale? Estamos en la corriente de línea. Luego vamos a tener una corriente a través del diodo 4, fíjense. Entonces, en este punto voy a tener, si hacemos el zoom, si hacemos aquí la corriente de línea A, va a estar formada o va a verse afectada en este nodo por I de línea A es igual a la corriente en el diodo, y hablamos que esa es la corriente de línea, diodo 1 menos la corriente en el diodo 4, porque este es así, ¿sale? Por un lado. Por otro lado, recordemos que la corriente de línea A va a estar formada por las dos corrientes, tanto la de el devanado A como la del devanado C. Y esos dos están involucrados, con 1 y con 2, cuando hay 1 y 2, pero también existe una corriente de este lado que ya se da en la combinación 4 con, a ver cómo sería, 3 con 4, y en la otra combinación para la corriente hacia acá sería en la 4, 5, sería hacia acá, 5 con 4. Entonces aquí lo que tenemos que observar en la curva, si hablamos, la corriente en el diodo 1 y también voy a poner la corriente en el diodo 4. Acá, así está. Y la corriente en el devanado, en la línea, pues tengo que poner primeramente una resistencia shunt, porque la corriente que yo voy a tomar de este lado, fíjense, es a través del devanado A y esa es otra. Esperen un poquito. Entonces, aquí precisamente tengo que poner la resistencia, una shunt de 1 ohm. Y ya va a acabar casi. Voy a volver a correr, voy a quitar los marcadores de tensión. Voy a volver a correr. A ver, está la de la carga. Entonces esta era la de la carga. Aquí se enciende el diodo 1 y el diodo 4. Recordemos aquí, fíjense. Aquí está. Entonces, 1 en ese intervalo, luego es el 3, pero aquí está el intervalo del 4. Aquí está. O sea, por la parte de abajo, recordamos que por la parte de abajo, diodo 2 on, diodo 4 on y diodo 6 on, ¿no? Entonces, dejamos un espacio. Aquí tenemos diodo 1 encendido, diodo 4. Por lo tanto, la corriente a través de la línea A es esta. Simplemente es I de 1 menos I de 4.
Ujú. Vamos a poner tensión y corriente a través del devanado secundario. Y tenemos aquí, recordamos, este es diodo 1 on y diodo 4 on. Entonces, la corriente, esta de aquí, es la del devanado y del devanado y de línea A, ¿vale? Secundario. Corriente en el línea A. Como dato podemos ver automáticamente que ICD, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el promedio de esa onda? 0. 0. ICD de la línea A, 0. Muy bien. Y el IRMS de la línea A va a ser igual a la IRMS de salida sobre 6 raíz por ¿cuántas crestas? ¿Cuántas áreas bajo la curva? 2. 2. ¿4? No, Ah, no son 4, ¿no? 4, muy bien. Ajá. Y también tengo el conocimiento que el IRMS de fase A sería el IRMS, estamos en delta, de línea A sobre raíz de, ¿sí se acuerdan? ¿Sobre cuánto? Está en delta, acuérdense, se juntan así. De 2, de 3, ¿no? De 2, ¿no? De 3, no es senoidal, no es porque es senoidal, acuérdense. Es por Sí, raíz de 3, ¿no? Por las 3 fases. Exacto, es el desfasamiento. Entonces, vamos a empezar a ver si es cierto, hacer el cálculo. Y decimos, IRMS de salida, ¿cuánto quedamos? 22.65, ¿no? Sí. Él digo, no, 67. 67. 22.67 es el IRMS. Entonces, según todo esto, el IRMS de línea del secundario va a ser igual a ver, ayúdenme, 22.67 por raíz de 2/3. $18.50. Ay, no soy 18.90. 50. Y ahora el IRMS de fase va a ser igual a eso entre raíz de 3. $10.68. 10.68 miliamperes. Comprobamos y cerramos la sesión. ¿Dónde estoy? Únicamente esta era de referencia. Este es de línea. Pero vamos a ver el de fase. Y luego, esta parte de arriba, esto no tiene que ver. Yo creo que mejor vamos a poner la de fase. Línea y fase, ¿ok? Arriba la de línea, insertar, pues el ABG, ya vimos que es 0 prácticamente, insertar RMS, ahí está. Abajo vamos a tomar, insertar ABG como dato nada más, es 0, y el RMS, esto. Voy al final, al fondo,
Y aquí están los valores aproximadamente. Bueno, el que me interesa esto en RMS, voy a poner este valor. Y acá arriba también el RMS. Al final voy a poner el valor. Bien. Y RMS de línea de secundario, igual. Ajá. Y el RMS de fase de secundaria igual a 10. Ajá. Ok. Uh-huh. 18.5 y 10.68. Ahí está. Sí o sí, chicos. Sí, maestra. Sí coincidió, ¿no? Sale. Bueno, pues cerramos nuevamente. Vamos a concluir con el otro ejercicio. Ya nos vamos un poco más rápido, si ustedes gustan, porque ya vimos la gran parte de teoría. Ya nada más es cuestión de hacer los cálculos comprobatorios. ¿Vale? Cerramos y volvemos a empezar. Gracias. Muy bien, aquí estamos. Sí. Bien. Muy bien, vamos a presentar de nuevo. Estoy presentando nuevamente la pantalla. Uh-huh. Y entonces esta es, digamos, no les puse ahorita la tensión porque, bueno, esa ya hemos trabajado más con la tensión promedio y eficaz. 9 miliamperes. Uh-huh. Bien. Entonces aquí ya no hay problema. Esa es la corriente de línea y la corriente de fase. Obviamente que salgan así va a salir por el desfasamiento nuevamente que ya se tiene. Uh-huh. ¿Dónde estoy? Pero en cuanto al valor eficaz, ese pues va a seguir siendo y de línea entre raíz de 3, porque es delta. Muy bien. Nada más por último de este circuito, porque me enfoqué más en las corrientes. Uh-huh. Es tomar la tensión del devanado secundario. En esta que estaba acá, creo que no debía haber. Este es de línea. Aquí debía haber puesto más bien la tensión. Uh-huh. Era la corriente de línea. Y de este lado, de este lado era... perdón.
era agregar la tensión del devanado secundario. Entonces nada más acá arriba. Y algo que ya sabemos es el 23.7 entre raíz de 2 o 120 entre 7.5. Es sacar. Esto. Hasta acá. Pues debe ser el 23.7 o el entre raíz de 2 o 120 entre... ¿Sí coinciden, muchachos? Sí, maestra. Ok. Sí, profesora. Muchas gracias. Entonces nada más este era este pedacito que me faltaba. Vamos a ponerlo como aquí, ¿no? Es la del... Okay, este es... Ahí está. Únicamente aquí como anotación, este es S por N2 entre N1 es igual a 120 sobre 7 puntos. Ay, perdón. ¿Cuánto da esto, por favor, muchachos? $16.78, profesora. 16.78. Sí, 16.78. 78.3. Perfectamente. Bien, vamos al siguiente, pues conexión, ya habiendo comprendido esta, la otra es pues mucho más sencillo. Vamos a comenzar, si no hay dudas. Sería nuevamente cálculo de parámetros del rectificador nuevamente, onda trifásico, onda completa, conexión delta. Bien, voy a llevar esto, como lo voy a hacer en otro, control A, control C, voy a crear un nuevo proyecto que ahí en esa en este su carpeta de práctica 3 voy a poner grupo 4. Okay. Vamos a conectar esto. Y la diferencia va a estar ahora en el primario. El secundario lo voy a dejar exactamente igual. Vean lo que voy a hacer. Ok, así. Voy a crear el grupo 4. Maestra, hay un compañero que lo deja entrar, por favor. Ay, discúlpeme, sí. No me había dado cuenta. Muchas gracias. 66 milisegundos, 0.1, menos 4. Multiplicar. Acuérdense, vámonos acá a agregar